Son las 7 horas con 41 minutos. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Es otro de los expertos en economía ecuatoriana, fue funcionario del Banco Central, académico y también ha dado sus servicios a la banca ecuatoriana. Economista Cordero, bienvenido. Quisiéramos conocer su análisis, su visión sobre lo que vive el país, también tratar de señalar o de detectar algunas de las diferencias en cuanto a la propuesta económica que las dos opciones presidenciales presentan, pero quisiera iniciar con una confirmación de datos para entender parte de lo que dijo el presidente de la República el día de ayer en la ciudad de Cuenca en un encuentro con jóvenes. Textualmente señaló que se ha logrado un récord de depósitos en la banca ecuatoriana con cerca de 55.000 millones de dólares en la banca nacional. Nunca ha habido tanto dinero en la economía ecuatoriana. Pidiéndole una especie de fact-checking, ¿puede explicarnos a qué se refería el presidente de la República y si efectivamente es así? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, justamente a raíz de que estaba oyendo la referencia a la cita del presidente, estaba chequeando justamente aquí la estadística del Banco Central en el boletín del viernes pasado, que es el más fresco que tenemos de este momento. Y en ese boletín se puede apreciar efectivamente que, lo que se llama liquidez de la economía, que corresponde básicamente a una estimación que se hace de la circulación de dinero, de billetes, la reserva, las monedas fraccionarias, los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Esa liquidez total de la economía al mes de febrero está en 89.000 millones, que efectivamente es una cantidad bastante alta, posiblemente efectivamente la más alta que hemos tenido históricamente. Esa liquidez ha venido creciendo en los últimos meses, en los últimos años, y refleja que no hay problema de dinero, digamos así, que no hay problema de liquidez, que no hay problema de recursos en el conjunto de la economía. Es más, algunos indicadores de las últimas semanas que muestran incluso ese tema de que existe cierto recelo, cierta incertidumbre con el futuro económico del país. El sistema financiero en general mantiene tasas que podríamos considerar altas de lo que se llama índices de liquidez, es decir, que mantienen recursos que no han podido ser prestados, no tanto porque no quieran prestarse los bancos, sino porque más bien la demanda de créditos ha caído en el país y eso, decía yo, es un reflejo de esta incertidumbre. Entonces, si nos remitimos a la aseveración del presidente, yo diría que es cierta más o menos algunos detalles, pero sí estamos con un nivel de liquidez bastante alto, quizás el más alto de los últimos tiempos en el Ecuador. Ahora, si tomamos textualmente lo dicho por el presidente de esta liquidez que, digamos, bordea los 90.000 millones de dólares, 55.000 millones serían depósitos en los bancos. Pues él se refiere directamente a un récord de depósitos en la banca. Claro, o sea, de esos 89.000, de esos casi 90.000 millones de liquidez total en la economía, digamos así, los 20 están en especies monetarias, o sea, en billetes, en dólares que están circulando, que es un cálculo estimado que hace el central, más 93 millones, perdón, que están en moneda fraccionaria. El resto serían depósitos. En números concretos, incluso los depósitos serían más altos porque tendríamos depósitos a plazo, depósitos en pólizas, en certificados de depósito, tendríamos prácticamente 58.000 millones, y en depósitos a la vista, lo que son básicamente cuentas corrientes y depósitos a la vista de ahorro, tendríamos 11.000 millones. Entonces, en depósitos en los bancos tendríamos más de los 55, estaríamos bordeando los 70.000 millones de este momento. Bien, y ahora, en cuanto a liquidez y reserva internacional, ¿cómo encajan las dos cosas? Si nos puede explicar. Bueno, hay una relación directa entre lo que significa depósitos en el banco y reserva bancaria, reserva internacional. Como hemos dicho en algunas ocasiones, la reserva internacional que tiene el Ecuador nada tiene que ver con la reserva monetaria internacional que había antes de la dolarización. Más allá de los conceptos de qué contiene la reserva, que son básicamente los activos en moneda extranjera que administra el Banco Central,
La diferencia clave está en que cuando había Reserva Monetaria Internacional, cuando teníamos moneda propia, los dólares de esa reserva se alimentaban, entraban y salían, fruto del comercio exterior, o sea, aumentaban cuando había exportaciones, disminuían cuando había importaciones. Esa reserva desapareció con la dolarización y se creó esta nueva reserva que hoy se llama Reserva Internacional. En algunas ocasiones he dicho, para mí el nombre no es correcto, no debería llamarse reserva, sino simplemente activos del Banco Central. Y esa reserva se alimenta con básicamente los depósitos que hace el sistema financiero en el Banco Central y que tiene que hacerlo para cumplir con requerimientos de encaje, más los depósitos del sector público, empresas públicas, gobierno central, seguro social, gobiernos provinciales, etcétera. Y más o menos este momento, del total de la Reserva Internacional, que estaba bordeando casi los 9.000 millones, más del 50%, yo diría hasta el 60%, corresponde a los depósitos que tiene el sistema financiero en el Banco Central. Entonces, si crecen los depósitos en el sistema financiero nacional, la Reserva Internacional también sube, porque una parte de esos depósitos, lo que corresponde al encaje, los bancos se ven obligados o tienen que depositar en el Banco Central. Entonces, el crecimiento de la reserva se da fundamentalmente por el crecimiento de los depósitos en el sistema financiero. Bien, ahora este tema justamente nos lleva a uno de los puntos que ha sido materia de debate en los discursos, en la línea de comunicación que ha llevado cada uno de los dos candidatos, este tema del uso de la Reserva Internacional. Luisa González, en un encuentro con empresarios en la capital de la República, según el relato, el testimonio de varios de ellos que estuvieron allí, había señalado que sí, que usaría la Reserva Internacional. Al día siguiente ella desmentía diciendo que no había dicho esto. Pero también a Daniel Noboa se le ha acusado en varias publicaciones de haber expresado que utilizaría la Reserva Internacional. En lo concreto, se señalaba que el candidato Daniel Noboa había afirmado que usará 1.500 millones de dólares de las reservas internacionales para reactivar la economía, pero este tema no ha sido publicado mayormente en los medios de comunicación o por parte de las campañas. Quisiera conocer su punto de vista sobre este tema del uso de la Reserva Internacional. ¿La diferencia es usarlo o no usarlo? ¿O en qué medida y cómo hacerlo? Aparentemente tuvimos un corte en la señal. Esperemos reconectarnos con el economista Carlos Cordero. Lamentablemente hemos perdido la señal. Continuaremos mientras tanto dándoles lectura a ustedes algo de lo que señala Alberto Costa Burneo. Ya, estamos de nuevo. Tuvimos un pequeño problema. Le preguntaba en cuanto a lo que se puede deducir de las intenciones de los dos candidatos, a sus políticas con respecto al uso de la Reserva Internacional. Bueno, yo creo que, existen ciertos niveles de blindaje, podríamos decir así, tanto para el uso de la reserva como para la emisión de dinero inorgánico de ecuadólares. O sea, primero tenemos que distinguir que son dos situaciones distintas. O sea, una cosa es usar la reserva y otra cosa es emitir ecuadólares. Lo uno no lleva necesariamente a lo otro. Como decía, la reserva que está allí es una reserva del sistema financiero que no pertenece al Estado, que no pertenece al Banco Central, que pertenece a los depositantes, y que el Banco Central lo que hace es administrar eso, igual que lo que hace cualquier banco comercial que recibe depósitos de sus clientes y ellos administran esos depósitos. Los bancos comerciales, obviamente, después del encaje y de acuerdo a las políticas que tengan, utilizan esos depósitos para hacer préstamos a otros, al sector privado en general. En el Banco Central eso no está permitido. La ley y el Código Orgánico Monetario Financiero, que si bien fue reformado en el 2014 para permitir ese préstamo, pues esa reforma fue reversada en la época de Lenín Moreno. Por lo tanto, en este momento el gobierno no puede acceder al Banco Central y solicitarle un préstamo. Insisto, el uso de las reservas se da vía préstamos del Banco Central, préstamos del gobierno al Banco Central con la colocación obviamente de bonos, que son bonos de dudoso pago, como ya pasó en el 2014. Entonces, en este momento,
legalmente hay un blindaje para utilizar la reserva por parte del gobierno hacia el Banco Central. Ese blindaje podría ser levantado con una reforma al Código Orgánico Monetario Financiero, para lo cual se requiere mayoría calificada en la Asamblea, es decir, el 75% de los votos, que se vuelve bastante difícil a mi criterio de conseguir. Entonces, Más y por aún eso es ahora que, con esa equiparación de fuerzas que existiera en la Asamblea. claro, y por eso es que creo yo que hay bueno, primero por la reacción contraria que existía a los anuncios, porque no hay que olvidarse que tanto en el plan del gobierno de la candidata Luisa González, de una manera disfrazada, consta que van a utilizar la reserva, como por las declaraciones que en su momento hizo el candidato a vicepresidente, de que van a utilizar las reservas y que ahí está el dinero que el país necesita, lo cual no es correcto, pero frente a la reacción contraria ya existen pronunciamientos de gente incluso vinculada a la misma lista de la candidata González, de que dicen que este momento no es posible utilizar la reserva, y, insisto, no es posible porque existe un, llamémoslo así, blindaje a través del Código Orgánico Monetario Financiero. ¿A qué pensaría usted se puede atribuir ese nerviosismo que existe con respecto a la economía ecuatoriana? Nerviosismo evidente aquí dentro del país. Todos los temas de carácter económico, inversiones, se han ralentizado, por decirlo menos, si no, se han paralizado a la espera de qué es lo que suceda en las elecciones. Y desde el exterior ese índice del riesgo país es muy decidor cuando superó los 1.600 puntos. Claro, esa incertidumbre es fruto justamente de esas declaraciones contradictorias, podríamos decir así, y de esas propuestas contradictorias que plantea la candidata González a mi criterio. O sea, las propuestas del candidato Noboa están dentro de la línea que ha venido ejerciendo y que incluso han caído en ciertos gastos populistas, pero en cuanto a la línea económica que va a seguir hay cierta certeza porque se conoce por dónde está trabajando. Pero en cambio, en el caso de la candidata González sí existe incertidumbre porque existen elementos contradictorios respecto a cómo se va a manejar la parte económica. Y una prueba de esa contradicción es, por ejemplo, que acaba de firmar un acuerdo con Pachacuti en el que se compromete a bajar el IVA al 12%. Ese es el planteamiento que le hace Pachacuti y que la candidata González firma. Todos sabemos desde rato que una de las urgencias más graves o más necesarias que tiene el país es justamente los recursos para la caja fiscal, para lo que se llama la caja fiscal, porque de ahí salen los recursos para pagar el gasto corriente y también para pagar la deuda. Entonces, si decide que el IVA va a bajar al 12%, para lo cual tendría que pasar una reforma por la Asamblea, porque este rato el IVA está en 13 más un margen que está Claro, en manos del la presidente. prerrogativa que tiene el Ejecutivo sería solamente hasta el 13%, eso es lo Solamente, que se le dejó. no, solamente 2. O sea, lo que está haciendo es subir del 13 al 15. Pero si Exacto, decide no usar esa prerrogativa, se quedaría en el 13. Para bajar al 12 tiene que exacto. ir una nueva Pero reforma. no puede el presidente por sí solo o el Ejecutivo bajar por debajo del 13% el IVA. No puede, exactamente. Tendría que haber reforma legal. Pero bueno, ese es el compromiso de él. Entonces, si ese es el compromiso, está diciendo, oiga, yo voy a dejar de recibir ingresos. A nivel internacional dicen, si el Estado ecuatoriano va a dejar de recibir ingresos, ¿cómo paga las acreencias? Y viene la desconfianza y viene la subida en el riesgo país. Y digamos que se encuentren los mecanismos o se encuentren los votos en la Asamblea para lograr este objetivo. ¿Cuánto significaría ese 1% del IVA? Y la pregunta que de inmediato surgiría, ¿cómo se lo compensaría en esta economía en crisis? Claro, no sería un 1%, no sería un punto porcentual, serían 3, porque bajaría en realidad del 15 al 12, porque este rato estamos en el Claro, 15 absolutamente, con el tiene toda aumento la del piso del razón. presidente. Claro, entonces, la cosa es bastante grave. Primero, no habría formas. Para mi criterio, el próximo gobierno, sea quien sea, le tiene bastante difícil en el tema fiscal, porque las fuentes de ingreso están prácticamente agotadas y tenemos un presupuesto de gastos bastante rígido, bastante fuerte, que no hay cómo disminuir así rápidamente. Y las fuentes de ingreso prácticamente están agotadas. Entonces, y en ese escenario, bajar más aún los ingresos que se tiene, la situación es más difícil. No creo que haya la capacidad o no creo que haya la posibilidad de, vía ingresos, mejorar la situación fiscal. La Ya. situación fiscal va a mejorar
con un manejo adecuado, más bien de los gastos, que no cause problemas sociales. Ya, Y pero le justamente, ponía en el plano hipotético que lograra esto, aprobar Luisa González, de efectivamente encontrar el mecanismo para bajar el IVA al 12%. ¿Cuánto significaría ese 3% en dinero que de alguna manera tendría que ser compensado? Pues si no, se incrementaría enormemente el déficit el déficit. fiscal. Yo creo que no le tengo a mano el último dato, pero debe estar alrededor de los 3 puntos deben estar alrededor de los 2.500, 2.800 millones de dólares anuales. Ujú. Entonces, esto aumentaría el déficit en esa magnitud. Y por eso es que ahí viene la otra preocupación. O sea, acabamos de señalar que el gobierno, perdón, el Estado ecuatoriano, la economía ecuatoriana no tiene problemas de dinero, no tiene problemas de dólares. Es decir, hay liquidez suficiente. No es necesario, si cabe el término, como a veces se menciona, que el Ecuador se ha quedado sin dólares y por lo tanto es necesario salir de la dolarización. Eso estamos viendo que no es así, que tenemos récord en el nivel de dinero, de circulante, de dinero, de masa monetaria en el país. El riesgo para salir de la dolarización, como hemos dicho varias veces, es que el gobierno se quede sin recursos. Entonces, cuando el gobierno se queda sin recursos, cuando el gobierno no tiene cómo pagar, por ejemplo, sus gastos, los sueldos, pago a proveedores, etcétera, si ya no tiene dónde sacar esos recursos, ahí caen en la tentación de emitir una nueva moneda o emitir algún tipo de nota de pago, de orden de pago, que circule dentro del país. Ese sería el tema de riesgo para la dolarización, o sea, lo que hemos dicho algunas veces. La dolarización no cae porque haya problemas en el comercio exterior, tenemos un colchón suficiente de dinero dentro del país, sin el riesgo de que caiga la dolarización está por la falta de dinero del gobierno, es decir, por el excesivo déficit fiscal o por la falta de recursos para financiar ese presupuesto elevado. Más allá de esa posibilidad de que pueda ir mal la economía y por esa razón se caiga la dolarización, desde el punto de vista de carácter legal, ¿qué es lo que se requeriría para que Ecuador, de la manera que sea, vuelva a emitir dinero, su propio dinero? Bueno, yo creo que ahí hay, como decía hace un momento, hay al menos dos blindajes que veo yo para poder salir de la dolarización, o tres más bien dicho. Legalmente hay un blindaje que significa que el gobierno no puede emitir dinero más allá de la moneda fraccionaria, que podríamos decir que se trata de un ecuador, la moneda fraccionaria nacional, porque es una moneda que no es moneda porque no representa 1 centavo, 10 centavos de ninguna otra moneda. Si nos fijamos en la lectura de la monedita que manejamos frecuentemente, dice 25 centavos, pero no de dólar ni de sucre, sino 25 centavos. Pero como es una moneda muy pequeña, digamos, como es de poco valor, y el monto total de la moneda fraccionaria en el gran total de la masa monetaria es ínfimo, es una moneda que no reviste desconfianza y circula libremente. No puede el gobierno emitir otra moneda que no sea esa. Por lo tanto, habría que hacer una reforma nuevamente al Código Orgánico Monetario en ese sentido. Y no puede hacerlo de la noche a la mañana. La otra es que si quiere utilizar el dinero electrónico, o sea, no cambiar el nombre del dólar, no hace falta, sino decir que estamos emitiendo o que estamos utilizando el dólar que está depositado en las cuentas del Banco Central electrónicamente y que con ese mecanismo el gobierno puede acreditar, entre comillas, electrónicamente dinero que no existe y podemos empezar a jugar con ese dinero y a circular. Para eso el camino yo le veo mucho más grave o más difícil, porque para ello todos los ecuatorianos, empresas privadas, ciudadanos naturales, tendríamos que tener cuentas en el Banco Central para que el Banco Central de ahí haga circular el dinero. Operativamente creo yo que eso es bastante difícil. Ese es el segundo blindaje. Pero creo yo que hay un tercer blindaje que es el más importante y que es la confianza de la economía, la confianza de los ciudadanos en el dólar. Si se oye o si se intenta o si se ve que existe la reforma legal, que esté en trámite la reforma legal para poder emitir nueva moneda o para crear el dinero electrónico, la reacción de la ciudadanía creo yo que no se haría esperar. Y la primera reacción que habría de parte de la ciudadanía en esas circunstancias sería simplemente acudir a los bancos para retirar los dólares y manejarlos en efectivo
tenerlos a buen recaudo para evitar que se conviertan en ecuadores. Entonces yo creo que ese es el blindaje mayor que tiene la dolarización en este rato, la confianza de la ciudadanía en esa moneda y la reacción que esa ciudadanía tendría en caso de que se quiera quitar al dólar como moneda de circulación oficial. En todo caso, y para finalizar, economista Cordero, ¿qué diferencias ve usted entre los dos modelos económicos que se pueden armar a través de la lectura, de las declaraciones, de lo que se ha dicho durante la campaña electoral? Los dos candidatos, Luisa González, Daniel Noboa, ¿qué es lo que proponen en materia económica para Ecuador? Bueno, y revisando los planes de trabajo y en el caso de la Revolución Ciudadana, he revisado yo tanto el plan de trabajo de la presidencia como el plan de trabajo de la asamblea. Y creo yo que ese proyecto se caracteriza por regresar a lo que se hizo en el año 2007, pero se olvidan o no toman en cuenta que la realidad económica del país hoy es totalmente distinta a la realidad económica del año 2007, cuando había una bonanza de recursos, cuando había capacidad de endeudamiento, cuando el precio del petróleo estaba bastante alto, cuando el presupuesto del Estado era bastante pequeño y se podía expandir más. Hay algunas declaraciones que yo les veo bastante incoherentes o algunas propuestas. Por ejemplo, la propuesta de la creación del dinero electrónico no fue un invento de las asambleístas de una entrevista en televisión, sino consta en el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Y claro, un pie atrás después, hoy algunas propuestas sobre, por ejemplo, reforma del IES, que lo que dicen es que más allá de cambiar, lo que quieren es eliminar los fondos individuales y hacer un solo fondo común, que no necesariamente es la salvación, sino que a lo mejor ahí puede, en vez de que esté quebrado un fondo, puede quedar quebrado todo el seguro social. Entonces, yo creo que el proyecto la propuesta de allá, de Luisa y de R5 en general, es regresar a un esquema de gasto público, de manejo del Estado, que en estas circunstancias es prácticamente imposible de llevarlo adelante. Para hacerlo posible, ¿qué opciones podrían tener a la mano? ¿O es absolutamente imposible? La única opción que tendrían para elevar el gasto público, como le digo, es crear moneda propia. Caso contrario, no tienen los recursos, es prácticamente imposible. Por eso, en conversaciones así más de amistad y familiares, lo que digo es que lo peor que le podría pasar al gobierno a la candidata Luisa González es ganar las elecciones, porque se va a topar con una realidad bastante diferente, bastante real, digamos así, que no va a ser posible llevar a cabo lo que está planteando, y eventualmente le podría pasar o tendría que hacer lo mismo que hizo Lenín Moreno, que se dio cuenta de que el país que le dejaron no era la maravilla y que lo que podía hacer era totalmente distinto a lo que le plantearon que haga. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Son las 8 horas con 4 minutos.